Queridos estudiantes, tengan todos muy buenos días. En primer lugar, que mi Dios Todopoderoso les bendiga a usted y a toda su familia y que se encuentre de manera exacta en estos momentos difíciles que estamos viviendo como ciudadanos ecuatorianos. El día de hoy, en la asignatura de Clínica de Bases Teóricas de la Enfermería, tenemos un tema importante, por no decirlo así, interesante, como es el NIC, no o nada. Eso ya tiene referencia a los libros que usted observa en la parte inferior. Prestar mucha atención, porque en cualquier momento yo le puedo hacer que me diga una réplica de lo que estoy mencionando para ver su respeto hacia la clase del día de hoy. Entonces, este librito que está acá, que le estoy señalando en este momento, se llama Nanda, que nosotros extraemos de ahí lo que son los llamados diagnósticos de enfermería. Si de repente usted es una persona sofisticada, de que ya se aprendió todito los diagnósticos de memoria, bienvenido sea y le felicito. Si no, no se preocupe, que estamos para aprender. El siguiente librito es el llamado NOC. ¿Qué es el NOC? El NOC es para sacar los objetivos del libro Nanda. El NOC me sirve a mí como profesional de enfermería para poder extraer los objetivos que van a servir para los diagnósticos de enfermería que yo he sacado dependiendo de la patología y la situación problemática que tiene el paciente. Tenemos el libro del NIC. El NIC, sin embargo, son las intervenciones de enfermería que usted como un profesional de tercer nivel va a extraer de este libro o de cualquier otro libro. De repente no tiene lo que es el NIC, pero puede extraerlo del libro de Clínica de Bases Teóricas de la Enfermería o Clínica de la Enfermería que encuentra en la biblioteca virtual del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Estos tres libritos, si usted se pone a buscar, no están en la biblioteca virtual. Por eso el docente, de manera gentil, le envió a usted el link para que lo descargue de manera gratuita. Hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no tienen ninguna pregunta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Un poco de historia, un poco para saber qué es el NANDA, para que ustedes tengan conocimiento y en un momento les pregunten en la clínica, en el hospital, centro de salud que trabajen, le van a decir qué es el NANDA, ¿no? ¿Por qué utilizan esto? ¿Lo crearon en el Ecuador? ¿Dónde lo crearon? Entonces nos dice que el NANDA fue creado en el año 1982. Significa antes de nacer el licenciado Cristian Alfonso Bravo Castillo. Antes, 1982. Con miembros estadounidenses y canadienses. Significa que este no lo crearon ciudadanos ecuatorianos, colombianos, peruanos, venezolanos, sino ciudadanos de Estados Unidos y de Canadá. Imagínense esas personas que tienen un conocimiento extremo, esas personas que directamente trabajan con la NASA. Continúe, por favor, estimada Montaño. Sobre la base de un primer grupo de trabajo sobre la denominación y clasificación de diagnósticos de enfermería. ¿Sigo? No sé si seré problema de mi audio, pero no le escucho. Sobre la base de un
de un primer grupo de trabajo sobre la denominación y clasificación de los diagnósticos de enfermería. ¿Sigo o no? Hasta ahí. Luego de que en este caso ellos fueron un primer grupo de trabajo que clasificaron y denominaron los diagnósticos de enfermería a través de un libro llamado NANDA en el año 2002. Se convirtió en un NANDA internacional. ¿Por qué internacional? Porque este NANDA no solamente lo utilizamos nosotros, los enfermeros, aquí en Ecuador, sino que también lo utilizan en Colombia, lo utilizan en Perú, lo utilizan en Portugal, en Argentina, etc. La clasificación de los diagnósticos de enfermería son reales y de riesgo. Creo que esto ya les había mencionado a ustedes. La situación que en ese momento está viviendo el paciente. Por eso se llaman reales. Son las situaciones, los signos, sus síntomas, factores de riesgo que el paciente está viviendo. Es aquel que puede suceder a futuro en el último puesto. ¿Por qué el último puesto? Puede suceder, como no puede suceder, por ejemplo, yo voy a un colegio, abro sobre los de eres a veces embarazadas. Por ejemplo, yo voy a esto debido a un riesgo futuro de que esto tenga tuberculosis, etcétera. Entonces, ejemplo, me he entendido antes. Cuéntame, ¿estás entendiendo? Sí, profe. Muy bien, Eduardo, te escucho. Licenciado, ¿puede explicar de nuevo el diagnóstico real, por favor? Eduardo, pégate un poco más al micrófono que casi no te estoy escuchando, por favor. Digo que si puede explicar el diagnóstico real de nuevo. ¿Los diagnósticos? El diagnóstico real. Ya, listo, claro, con mucho gusto, cómo no. Los diagnósticos reales son los diagnósticos que en ese momento yo saco del paciente combinada por los signos y síntomas reales que está presentando el paciente. El diagnóstico real es lo que sucede en el presente, mientras que el diagnóstico de riesgo es lo que puede suceder a futuro. Cada diagnóstico de enfermería, aquí es cuando ustedes me preguntaban, profesor, ¿qué pongo el dominio, clase, etiqueta, así como está ahí? Señores, ahora sí lo van a hacer. Cada diagnóstico de enfermería presenta un dominio, presenta una clase, presenta una etiqueta, un factor relacionado y una característica definitoria. Por favor, en este momento, váyase a cualquier diagnóstico de enfermería y observe que tenga esto. Tenga dominio, clase, etiqueta, factor relacionado y características definitorias. Me imagino que tiene su NANDA al lado, porque yo le mencioné que de aquí en adelante vamos a trabajar con el NANDA sí o sí, sea en el laboratorio o sea en clase. Por favor, alguien que quiera actuar en clase y me diga un diagnóstico de enfermería, me diga el dominio, clase, etiqueta, factor y características que tenga ese diagnóstico. Me levanta la mano y puede participar. Por si acaso, me levanta la mano en el Zoom. Cintia Pereira, la escucho. La movilidad física deteriorada. ¿Sí me escuchó?
Ahora, de ese diagnóstico, dígame cuál es el dominio, cuál es la clase, etiqueta, factor y características definitorias. El dominio es el 4, la clase es la número 2. ¿Lo que más dijo? La definición. La etiqueta, ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cuál es la etiqueta? Yo, profe, yo. Quiero saber, para saber, porque luego no me voy a quedar con la duda. Cintia, la el código etiqueta es diagnóstico. el número, hija. Ah, ya, el número es 00085S. La etiqueta es como quien dice el código de barra. Por Así. eso, ya, es 00085. Excelente, hijita. ¿Cuáles son los factores relacionados? Ansiedad, índice de masa corporal, percentil 75 apropiado para la edad y el sexo, disfunción cognitiva, creencia cultural con respecto a las actividades aceptables, disminución de la tolerancia a la actividad, disminución del control muscular, disminución de la fuerza muscular, desuso. Muchas gracias, Pereira. Perfecto. Le escucho, María Santos. El deterioro de la memoria. El dominio 5, clase 4, la etiqueta 00131. Factores relacionados, síntomas depresivos, estimulación intelectual inadecuada, motivación inadecuada, apoyo social inadecuado, aislamiento social y desequilibrio hidroelectrolítico. Y las características definitorias es olvida consistentemente realizar un comportamiento a la hora programada, dificultad para adquirir una nueva habilidad, dificultad para adquirir nueva información, dificultad para recordar eventos y dificultad para Perfecto. retomar todo ese. Hasta ahí nomás, María, hasta ahí nomás. No te preocupes. Muchas gracias. Les comento que eso es lo que ustedes se preguntaban hace unos meses atrás y me decían, profesor, ¿pero de dónde saco el dominio? ¿De dónde saco la etiqueta? ¿Dónde saco el factor, la característica? Justamente es eso. Por eso les mencionaba que primero tenemos que aprender las patologías y ahora sí ya vamos con los diagnósticos de enfermería, mis estimados estudiantes. Muy bien, hasta ahí nomás nos quedamos, Eduardo, gracias por la colaboración. Fernanda Torres también, muchísimas gracias. Igual todo está siendo grabado y pues luego me tocará anotar las actuaciones en clase que ustedes están realizando. Señores, eso es lo que con respecta al diagnóstico. Todo diagnóstico tiene un dominio, una clase, una etiqueta, un factor y una característica. A ver, Fátima, terminemos contigo, Fátima. Te escucho. Fuerte y Ya, a claro, ver, Fátima. ya. El dominio, bueno, el tema es confusión aguda. Ya, el dominio 5, clase 4, etiqueta, código 00128 y factores, alteración del ritmo cardíaco, deterioro de la movilidad física y características, rendimiento psicomotor alterado, disfunción cognitiva. Muchas gracias, Fátima. Me alegra mucho que hayas entendido. Ahora sí, comencemos. Comencemos con el diagnóstico de enfermería, señor. Comencemos en este momento. El paso uno nos dice, por ejemplo, mi paciente tiene diarrea. ¿Por qué puse en este caso esta parte? O me gustó esta parte más que todo, porque ¿a quién no le ha dado una diarrea? Imagínense, hemos comido a veces fuera de casa, donde tu tío, donde tu primo, a veces no tienen las maneras adecuadas de preparar los alimentos, o de repente vamos a un local donde ni siquiera conocemos, pero como me dijo mi amigo, me dice, ¿sabes qué? Cocinan rico, pero no es que cocinen rico, sino cómo lo cocinen, porque yo puedo probar una comida extremadamente deliciosa,
Pero si, por ejemplo, veo insectos como moscas, cucarachas en ese lugar, es algo que te va a dar una infección gastrointestinal. O también le podríamos llamar diarrea. En el paso 1 vamos a identificar qué tiene el paciente. Yo digo, a ver, el paciente tiene diagnóstico de diarrea. Luego, en ese momento vamos a elegir un dominio. Busquen los dominios en su NANDA, por favor, los dominios. Siempre está en la parte del índice, jóvenes. En la parte del índice de NANDA, ahí dicen dominios. Creo que son 13 o 12 dominios. Corríjame, por favor, ya que su NANDA está actualizada. 13. ¿Cuántos? 13. 13. 13. 13 dominios, señores. 13. De esos 13 dominios, díganme, ¿cuál creen ustedes que está relacionado directamente a un paciente con diarrea? Primero, el dominio. Lo que yo necesito es el dominio. Eliminación Eduardo, e te intercambio. escucho. Uno es el dominio 2 o el dominio 3, pero estoy muy seguro que sea el 3. Eduardo, creo que estás un poco lejos de tu audio porque yo te escucho bien Profe, bajito. ya, ahí. El dominio 3, ¿Por qué el dominio 3? porque o sea, como etiqueta de diagnóstico se refiere a incontinencia fecal. Perfecto. Muy bien, mi estimado Guilherme. Gracias por su aporte. Shirley, te escucho, Shirley. Iba a decir lo mismo que Eduardo. Shirley, un poquito más fuerte, hable, por favor, o sigue mal de su garganta. Ay, sí, que iba a decir lo mismo que Eduardo. Le escucho bien bajito, Shirley. Discúlpeme más bien por no escucharle bien claro. Por favor, trate de que tenga más cerca o escríbame en el chat para yo poder en este caso escucharlo. Ariana, tómala. A ver, dime, ¿qué dominio crees tú conveniente para el paciente que tiene diarrea? Estoy buscando, profe. Dolor. ¿Qué dominio? em, sería, no sé, profe, estoy buscando. Que en teléfono es más difícil. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar con el dominio que nos dijo Eduardo. Dominio número 3. ¿Ya? El dominio, primero busquemos el dominio. No nos adelantemos a clase. Primero busquen el dominio. Ahora que ya dijeron el dominio número 3 en la misma parte del índice, vamos al paso 2. Elija una clase dentro del dominio que corresponda al problema. Por ejemplo, el problema es diarrea. ¿Qué clase colocarían en este paciente? Señorita Nadia. Nadia, Aquí estoy. ¿qué clase? Pero es que no entiendo muy bien esto. Fátima, le escucho. Dominio 3, clase 2, ¿Por de qué? diarrea. ¿Qué dice la clase 2? La clase 2 dice diarrea. Muy bien. En este caso, acá nos da un ejemplo de clase gastrointestinal.
Como su diagnóstico de enfermedad actualizado es directamente diarrea. Perfecto, muy bien, Fat. Ahora vamos al paso. Buscamos el diagnóstico de diarrea. Busquemos en esa clase a ver si existe diagnóstico de diarrea. Sabrina, si ahí existe en esa misma clase el diagnóstico de diarrea. ¿Cómo? Yo sí tengo diarrea. A mí sí me sale diarrea. Ya. ¿Ahí diagnóstico y clase de diarrea tienes? Sí. Listo. Fernanda Torres, dime la etiqueta que tiene ese diagnóstico de diarrea, por favor. Es 00013. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí. ¿Quién se perdió de la situación? ¿O todos vamos de manera sincrónica? Yo no En la entendí, misma profesor. sintonía. Lo que pasa es que hay que aclarar algo. Si usted no tiene libro físico, se torna un poco dificultoso. No digo que no lo puede tener virtual, sí lo puede tener, pero el físico puede ir conmigo al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora vamos al paso número 4, Pereira. Vamos al paso número 4. Desarrollar el PES. ¿Qué significa PES? La P, ¿qué significa María? María Paulina. Problemas de salud. La E, ¿qué significa Pereira? Etiología, causa la cual el problema O y factores sea, los relacionados. factores relacionados. Y la S, ¿qué significa, mi estimada Montaño? Signos y síntomas, características definitorias. Perfecto, señores. La P significa problema. Ahora, vámonos a la página donde está ese diagnóstico de enfermería, diarrea. Vámonos a la página donde está ese diagnóstico llamado diarrea. Una vez que estén ahí, me avisan, por favor, ¿ya? Ya. Ya, Ya. Ya, profe. Ya. Muchas gracias, Pereira, por avisar. Pereira, vamos con usted. El problema de salud ya está, se llama diarrea. Por favor, el problema de salud, diga el concepto. definición. Paso de 3 o más deposiciones blandas o líquidas por día. Perfecto. Ese es el problema de salud que el paciente está presentando. Está realizando varias deposiciones a causa de una infección, ya sea viral o bacteriana. La etiología son los factores relacionados. Y signos y síntomas son las características definitorias. Creo que en el libro está primero características definitorias, si no me equivoco, María Santos, ¿verdad? Sí, así está. María, díganos cuáles son las características definitorias de este diagnóstico llamado diarrea. Cólico abdominal, dolor abdominal, urgencia intestinal, deshidratación, hiperperistaltismo. Perfecto, muchas gracias. Los signos y síntomas, yo los tengo que saber cómo y cuándo, cuando aprendo las patologías, ¿ya? Cuando yo leo las patologías, las repaso, las estudio, yo sé cuáles son los síntomas y síntomas. Les comento que cuando yo estudiaba, solamente venía el NANDA con factores relacionados, no venía con características definitorias, ¿ya? Hoy en día ya viene con el factor relacionado y con características definitorias. Fernanda, ¿cuáles son los factores relacionados a este diagnóstico de enfermería denominado diarrea?
Tenemos lo que es la ansiedad, alimentación temprana con fórmula, acceso inadecuado a alimentos seguros, conocimiento inadecuado acerca de la vacuna del rotavirus, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias Fernando. Esos son los factores relacionados. Licenciado, ¿qué todo el libro tengo que aprendérmelo? Pero imagínense, todas las páginas me las voy a grabar. No, señores. Eso yo no quiero y no les he pedido, jamás les he pedido eso. Yo sé que tienen una capacidad inmensa y grande. Lo único que me gustaría es que se aprendan los dominios, las clases, los diagnósticos y más que todo, las etiquetas puede que no, porque los números a veces es un poco difícil aprenderse. Pero sí me gustaría eso para que cuando vayan al próximo semestre, en clínica de niños, si no me equivoco, ya ustedes sepan manejar el libro y por lo menos se acuerden de este humilde servidor y digan, chuta, licenciado, sí nos enseñó. Eso es lo único que me gustaría. ¿Ya? Porque si no, después dicen, no, eso jamás a mí me enseñaron, el docente jamás nos dijo eso. Eso estaba en el PEA que nos enseñe, pero no nos enseñó. ¿Ya? Vamos ahora a observar esta bonita imagen que se ha colocado. ¿Qué le da a entender esa imagen, mi estimado Ordóñez? Está con dolor de barriga. Exactamente. Mayormente cuando nosotros tenemos una diarrea, ¿qué es lo primero que pasa en nuestro cuerpo? Si han experimentado una diarrea, a ver, comenten. Comienza a doler el estómago, como que comienza todo a moverse por dentro, así todo raro, que sientes Ah, que tiene va a toda salir. la razón, es verdad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién me dice yo? ¿No han experimentado hasta el día de hoy ningún tipo de diarrea? Disculpen que se los diga así porque nosotros somos profesionales de enfermería y en primer lugar tenemos que sentir lo que ha sentido el paciente. Dígame, criollo, cuénteme. También sabes sentir gases. Perfecto, muy bien, excelente. Inflamación del estómago, el estómago se vuelve globuloso, las evacuaciones, la irritación del conducto rectal, la irritación de los intestinos, la acidez que se presenta en el estómago, las flatulencias, etcétera. ¿Ya? Muy bien. En este momento, voy a volver a explicar esta parte en petición de uno de sus compañeros o compañeras de clase. Entonces, en este momento, vamos a repetir. Comencemos. Comencemos, en primer lugar, cómo debemos extraer los diagnósticos de enfermería del llamado NANDA. El primer paso es, por ejemplo, yo digo que mi paciente tiene diarrea. Si mi paciente tiene diarrea, busco primero qué dominio se puede utilizar en un paciente con diarrea. Pero para eso, primero debo conocer la patología de infección gastrointestinal o también llamada diarrea. Si yo no me conozco las patologías, no puedo relacionar los dominios. Eso en primera parte. Por ejemplo, Catherine, Maylí, ¿sí tiene en este caso su libro? Maylí, ¿sí tiene su libro Nanda? Sí, listo. Por favor, tiene que tener el libro. Catherine, ¿qué dominio de los 13 dominios que observas ahí, qué dominio utilizaría usted
en este diagnóstico o qué dominio utilizaría en la patología diarrea que tiene el paciente? El dominio 3, que es de eliminación e intercambio. Listo, perfecto. El dominio 3, diarrea e infección. Ahora, en el paso 2 dice, elija una clase dentro del dominio. En el índice dice, está el dominio y hay diferentes clases. Elija una clase dentro del dominio que corresponda al problema del paciente. Que corresponda al problema del paciente. Nadia, ¿qué clase utilizarías en este paciente que tiene diarrea? La clase 2, función gastrointestinal. Ya, listo, perfecto. Clase 2. ¿Eso tienes en el libro, Nadia? Sí, aquí está Listo, el libro. perfecto. Ahora vamos, en esa clase número 2, vamos a buscar el diagnóstico que se asemeje o sea parte del paciente que tiene una diarrea. ¿Cuál sería el diagnóstico, Kevin Criollo? Diarrea. Diarrea, profesor. ¿Y cuál es la etiqueta? El 0013. Perfecto, muy bien. Ahora vamos al paso número 4. El paso número 4 debemos desarrollar el PES. ¿Qué significa PES? La P significa problema de salud. Significa que el diagnóstico tiene un concepto del problema que está presentando el paciente. La E es la etiología, que son las causas por las cuales aparece el problema, o sea, los factores relacionados. Y la S son los síntomas y signos, características definitorias. La S son los signos y síntomas o también llamadas características definitorias. Por ejemplo, de la diarrea, de la clase 0013, diagnóstico diarrea. Digo, de la etiqueta 0013, diagnóstico de diarrea. ¿Cuál es el problema de salud? María Pardo. Léanos el concepto. Ese es el problema de salud. Evacuación de 3 o más deposiciones blandas o líquidas diarias. Excelente. Ese es el problema que el paciente está presentando. Ahora, dígame usted, Eduardo, ¿cuáles son las características definitorias de este problema? Ya, las características definitorias son cólicos abdominales, dolor abdominal, urgencia intestinal, deshidratación y ruidos intestinales hiperactivos. Perfecto. Ahora, díganos, Shirley, ¿cuáles son los factores relacionados de este diagnóstico? Shirley, díganos, ¿cuáles son los factores relacionados de este diagnóstico con la clase 0013 o la etiqueta 0013, diagnóstico de diarrea? Ya los factores relacionados salen ansiedad, nutrición artificial precoz, acceso inadecuado a agua potable segura, acceso inadecuado a alimentos seguros, conocimientos inadecuados sobre la vacuna del rotavirus, conocimiento inadecuado sobre la preparación higiénica de alimentos, conocimiento inadecuado sobre el almacenamiento higiénico de alimentos, prácticas de higiene personal inadecuadas, aumento de nivel de estrés, uso inadecuado de laxantes, malnutrición y uso inadecuado de sustancias. Perfecto. Muchas gracias, Shirley. Así de fácil y sencillo, pero vuelvo a repetir, si no sabemos las patologías, cuáles son las sintomatologías, no sabemos cuáles son, en este caso, la fisiología, no sabemos qué tratamiento se utiliza, no sabemos el concepto, no sabemos en qué se clasifica esta enfermedad,
no vamos a entender los diagnósticos de enfermería. Ahora sí, espero que al compañero o compañera le haya quedado un poco más claro lo que es cómo extraer los diagnósticos de enfermería. Ahora sí nos vamos a una parte que de repente no sé si la compañera o colega Priscila les había enseñado, porque resulta que me di cuenta que un día había estado enseñándoles a los del diurno A. No sé si les habría enseñado a ustedes también, ¿ya? A mí no me gusta enseñar todo de golpe, porque si enseño todo de golpe, usted se pierde más. A mí me gusta paso a paso, con pausas. Y si usted no entiende, que me diga, ¿sabe qué? No entiendo esta parte, repítamelo, por favor. ¿Ya? Nos dice aquí, acá tenemos un dibujito, está que se coge la parte de atrás porque está pensando en un baño, en un inodoro, en un servicio higiénico. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ya estás que te tiemblas, cruzas los pies, te muerde la lengua y no aguantas y no llegas y corres y corres y corres. A veces hay el caso que, por ejemplo, yo una vez tuve un compañero que tenía diarrea, no le había dicho a su mamá y resulta que se hizo su deposición en el aula de clase. ¿Ya? Los niños se reían, se le burlaban, le hacían bullying. Ahora que estudio salud, sé que esto no debe ser un bullying, porque le puede pasar a usted como me puede pasar a mí. Es algo normal, algo de un problema de salud, que las personas de fuera no lo entienden, porque no son personales de salud. Pero usted no puede reírse porque está aprendiendo y está entendiendo que los problemas de salud a veces uno no los puede ocultar. Como la diarrea es algo que le está sucediendo a nuestro paciente en estos momentos, como la diarrea es algo que le está sucediendo a nuestro paciente en estos momentos, ¿cuál sería el resultado? El diagnóstico de enfermería, observe la manito como le estoy señalando. El diagnóstico de enfermería es diarrea. Ahora, RC significa relacionado con. Relacionado con es la parte de la etiología. ¿Qué quiere decir? Los factores relacionados que tiene ahí en el libro en la diarrea. Repito nuevamente. Relacionado con, usted lo saca del libro, donde están los factores relacionados. Esa es la etiología. ¿Ya? Y el manifestado por, MP significa manifestado por. Y si usted pone la E en vez de la P, significa evidenciado por. Le pregunto yo a usted, manifestado por, ¿será parte subjetiva o parte objetiva de la situación problemática? Subjetiva. Es subjetivo, son los datos subjetivos, porque es ¿Por lo que está qué? manifestando el paciente. Porque es manifestado por el paciente. Excelente, muy bien. Ya se ganaron un 10, perfecto. Me imagino que Mayrita también ya les ha enseñado un poco de lo que es la parte del suapié. Entonces ya más o menos ustedes ya tienen una idea y estamos complementando. Bien. Y si yo digo, a ver, voy a preguntar, no tengan miedo que estamos en un proceso de aprendizaje. A ver, la que está más cómoda que yo, Fernanda Torres. Si yo digo evidenciado por, en la situación problemática, ¿qué será? ¿Parte subjetiva u objetiva? Objetivo porque es lo que nosotros estamos manifestando, o sea, nosotros estamos viendo. Excelente. Por favor, tomen nota. Tomen nota. Lo que jamás va a cambiar es la RC, el relacionado con. Eso no va a cambiar,
¿Ya? Y esto de aquí, esto que está aquí, es la parte de la estructura de un diagnóstico de enfermería. Primero va el diagnóstico de enfermería. Luego, la etiología, que es el relacionado con o también llamado factor de riesgo o factor relacionado. Y la tercera parte es la parte de la valoración, observación, entrevista o examen físico. Este puede ser MP, manifestado por, o puede ser EP, evidenciado por. Profesor, pero el relacionado con, ¿de dónde lo sabe? Te vuelvo a repetir, del NANDA. El relacionado con me lo sacas del NANDA. ¿Ya? Lees todas las palabritas que hay en los factores relacionados y el que más creas conveniente que se apega a la patología del paciente, ese tiene que ir ahí. Por ejemplo, el diagnóstico es diarrea, el relacionado con procesos infecciosos y el manifestado por eliminación de al menos 3 deposiciones líquidas al día. De repente usted se pregunta, profesor, pero usted nos enseñó que debe decir paciente refiere. ¿Es verdad? Así debe decir. Manifestado por paciente refiere que está eliminando al menos 3 deposiciones líquidas al día. Profesor, pero si yo no le pongo paciente, no hay ningún problema, porque por eso ya me pusiste manifestado por. Y yo sé que el manifestado por es el paciente. Señores, ¿alguna pregunta aquí? Háganla en este momento. Rafael, ¿relacionado con qué era? Repítame la pregunta, por favor. El relacionado con ¿qué era? El relacionado con es la parte de la etiología. Significa los factores relacionados que encuentras justamente donde está lo que es el NANDA, el diagnóstico de enfermería que está en el NANDA. ¿Ya? Por eso dice acá en el paso 4, desarrollar el PES. El PES es problema de salud, ya lo tienes, diagnóstico de diarrea. Ahora vas a la etiología, factor relacionado. El factor relacionado, procesos infecciosos, relacionado con. Ahora signos y síntomas, características definitorias. Digo yo, característica definitoria, manifestado por eliminación de al menos 3 deposiciones líquidas al día. Perfecto, excelente. ¿De dónde saco este manifestado por o evidenciado por? ¿Se acuerdan cuando yo les colocaba en las exámenes de unidad 1 y bimestral que subraye? ¿Se acuerdan cuando les colocaba que subraye? Justamente para eso era. Para que ustedes vayan analizando y aprendiendo antes de empezar con los diagnósticos de enfermería. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpen. No tengan vergüenza, por favor. Ni miedo. Profesor, también usted decía que se podía encontrar como MB, dijo. MP manifestado por, o en vez de la M puede estar la E, que la E es evidenciado y la P de por.
Les cuento que algunos escriben todo completo, por si acaso. Escriben toda la palabra relacionado con y manifestado por. Pero yo, sinceramente, lo hago con abreviaturas, como ustedes lo observan ahí. ¿Ya? Pero usted de repente dice, no, profesor, usted siempre nos ha enseñado a hacer todo correcto y completo. Entonces, coloque todas las palabras completas. Pero si en el examen me pone así las abreviaturas, no le voy a poner 0, estaría correcto. ¿Ya? Ahora vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, busquen ahí si se encuentra el llamado dolor abdominal. ¿Hay o no? Sí, sí hay. Solo hay dolor Sí está. agudo y dolor crónico. Por ejemplo, Ah, aquí tenemos otro dominio. Un ratito que no sé por qué se me congela la pantalla. Sigamos. Seguimos en el dominio 3, eliminación e intercambio. Así ustedes me deben colocar en las tareas que les voy a enviar. Dominio 3, eliminación e intercambio. Clase 2, función gastrointestinal. Etiqueta diagnóstico diarrea, pero me le tiene que poner el número. ¿Se acuerdan que la etiqueta les dije que era el número? Tienen que poner el número. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado? Usted me pone el resultado. Diarrea relacionado con proceso infeccioso, manifestado por eliminación de al menos 3 disposiciones líquidas al día. Profesor, ¿puedo colocar más manifestados? Claro que sí. El paciente aparte te dice, ay, pero señorita, joven, tengo dolor abdominal, tengo dolor en mi estómago. Colócalo. Pero también te dice, tengo así como que me ruge el estómago. Te cuento que me tengo como una acidez que me arde, colócalo. Porque todo lo que te manifiesta el paciente lo debes colocar en las notas de enfermería. Una pregunta, Mayra, en este caso de repente les ha enseñado las notas de enfermería o eso no les va a enseñar ella. en el semestre pasado sí nos enseñó cómo más o Ya, menos entonces, hacer. entonces ya saben qué son las notas de enfermería. Las situaciones problemáticas que yo les he colocado en los exámenes, eso son las notas de enfermería. Y creo que sí se los he dicho. ¿Ya? Muy bien. Señores, hasta aquí alguna pregunta. Profesor, ¿cómo quiere usted en el examen? Vas a colocar el dominio, la clase, la etiqueta y el resultado. Profesor, está difícil, no está difícil. Porque no te estoy diciendo que no me traigas el libro. Me vas a hacer el examen con el libro en la mano. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pregunten. Lo bueno es que esta En clase relac- está grabada. Eso es lo relacionado mejor de con, era todo. sobre la, Que usted lo va a perdón. poder observar nuevamente a la clase las veces que usted quiera. Y se las voy a colocar en el EVA. En mi canal de YouTube. Como Cristian Bravo Castillo. ¿Sí me escucharon? Delegada, ¿sí me escuchó? Profesor, aunque por rato se le escucha como interrumpido. Muy bien. Perfecto. ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dice la gente? ¿Seguimos o paramos? Ya no, ya mucho, pero hoy, profe. Pero hay que Eh, almorzar, profe. Ahorita que me desmayo, profe. Muy Quiero bien. comer, no he comido nada. Yo sé que es un poco hostigante y fastidioso, en este caso estar sentados 30, 40 minutos, una hora,
Pero yo creo que lo importante es que ustedes van a ser unos grandes profesionales de enfermería. Tengo mucha fe porque todos los que les he enseñado hasta ahorita están trabajando y siempre me saludan y me felicitan, que a pesar de que he sido tan exigente, por lo menos ahora lo ven y lo agradecen. Muy bien. Vamos a continuar. Justamente me mencionaba una señorita, me decía que se congela un poco la pantalla. Es por eso que nosotros grabamos las clases virtuales, para que usted vaya al EVA, busque donde están las clases virtuales grabadas, le manda directamente, en mi caso, a YouTube, y usted puede volver a ver la clase grabada completamente. ¿Ya? Por esa parte no se preocupe. Muy bien. Ahora vamos al llamado libro NOC. El NOC, como ya les había dicho, es una clasificación de resultados de enfermería. En esta parte de aquí, ayúdeme por favor, señorita Guerrero o señora Guerrero, donde estoy señalando. Ya. Ordena y clasifica los resultados sensibles a las intervenciones de la enfermería, permitiendo evaluar la calidad de los cuidados, proporcionando y medir los resultados obtenidos en los pacientes influenciados por los cuidados enfermeros. Muy bien. Verán, señores, les voy a en este caso comentar algo. El libro del NOC no es obligación que lo imprima, porque ya me llamaron la atención. No sé si sería ese curso del diurno A o del nocturno B. Y me manifestaron que cómo va a ser posible que les mande a comprar un libro si en este caso no tienen dinero. Entonces yo les voy a ser sincero y que quede grabado. Si no imprimió el libro, no hay ningún problema. Pero ¿cuál va a ser lo difícil para usted? Que va a tener que sacar de su cerebro los objetivos. Mientras que el no ya tiene una referencia de cómo tener los objetivos. Por eso era que tenía que tener los 3 libros. Pero que quede grabado. El libro Nanda sí o sí debe tenerlo en físico. No solamente para mí, sino para los 2 niveles que le faltan aún. ¿Ya? Y el no, si usted gusta, no lo saque, no lo tenga todavía, téngalo de manera virtual, pero en el examen no va a tener libro y ahí sí va a tener que sacar de su cabecita los objetivos. Por eso es que hace unas semanas atrás, cuando estaba exponiendo a la señorita Montaño, espero que no lo haya tomado mal cuando le dije qué objetivo utilizaría en tal diagnóstico, era justamente porque si no tienen el libro, tienen que analizar, ¿ya? El NOC ordena y clasifica los resultados sensibles a las intervenciones de la enfermería. ¿Qué significa esto? Que a usted no le da el objetivo. Por ejemplo, digo yo, si ese paciente tiene un deterioro de la integridad cutánea en el NANDA, ¿cuál sería mi objetivo? Por ejemplo, mi objetivo sería mantener la piel del paciente en óptimas condiciones para generar un restablecimiento de la misma. Ese sería mi objetivo, lo pensé. ¿Lo puede encontrar en el doc con sus palabras, licenciado? No, lo encuentras con otras palabras y eso lo vamos a ver. Permitiendo evaluar la calidad de los cuidados proporcionados. ¿Qué significa la calidad de cuidados? ¿Cómo yo voy a observar a través de mi objetivo si lo cumplo sí o no? Si, por ejemplo, mi objetivo como ser humano es ser un técnico superior de enfermería de alta calidad y calidez, ese es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de las intervenciones, estudiando, aprendiéndome los diagnósticos, pasando el curso de clínica, porque no se ve tan fácil, etcétera. ¿Ya? Eso hacen los objetivos. Los objetivos son que se planteen. Profesor, ¿estos objetivos pueden cambiar? Claro que sí pueden cambiar, pero ¿sabes qué? Te voy a comentar algo. Si tú cambias el PAE, que es el proceso de atención de enfermería, te comento que significa que tú no sabes sacar los diagnósticos de enfermería, que tú no aprendiste nada de lo que es clínica, que tú no estás haciendo o valiendo tu ética profesional. Entonces, presta mucha atención
porque esta parte de aquí del NOC es aquella que mide los resultados obtenidos en los pacientes, influenciados por los cuidados de enfermería. Significa que yo primero voy a plantear un objetivo y luego de ese objetivo que estoy planteando, ustedes van a hacer los cuidados de enfermería. ¿Dónde están los cuidados de enfermería? En las intervenciones. ¿En qué intervenciones? En el llamado NIC. Profesor, no tengo el NIC, no lo imprimas, no hay ningún problema, te doy una clave. Ahí, en lo que es la biblioteca virtual, encuentras clínica de enfermería. Y ahí están toditas las intervenciones más fáciles para la patología por paciente, para los signos del paciente y para todas las patologías que pueden tener los pacientes. Todas las patologías que ustedes dijeron ese día, que mencionaron en la exposición, todas esas patologías están en clínica con sus respectivas intervenciones. Ojo, ese no tiene nada, pero de repente puede sacar un objetivo de ahí mismo, ¿ya? Cada resultado de este NOC presenta un nombre o etiqueta, una definición y una escala de medida. Esa escala de medida, por ejemplo, puedes tener muy débil, débil, moderado, intenso o muy intenso, de acuerdo a la recuperación del paciente. También tiene indicadores, un código propio y una bibliografía. Comúnmente nosotros casi en lo que es objetivo, no es que le colocamos esto, directamente colocamos objetivo y colocamos el objetivo, nada más, no colocamos la definición, la escala, el indicador, el código, no. Directamente el objetivo y listo. ¿Ya? Hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta. Tal vez alguna pregunta hasta aquí, señores. No. Seguimos entonces. Continuamos. El paso 1. El primer paso. Preste mucha atención, por favor. El paso 1. Busquemos alfabéticamente la etiqueta diagnosticada. ¿Qué deseamos trabajar con nuestro paciente? Trabajaremos con la hidratación. ¿Por qué trabajaremos con la hidratación? Porque el paciente, ¿cuál era su diagnóstico, Fernanda Torres? Era diarrea. La diarrea, perfecto. ¿Qué deseamos trabajar en nuestro paciente? La hidratación. ¿Alguien de ustedes tal vez tiene el libro del NOC o no? Solamente el NANDA creo que tiene, sí. Porque hay un estudiante que sí imprimió el NANDA, NIC y no. Ya, no hay ningún problema, no se preocupen, ¿ya? Entonces, por lógica, usted siempre se va a preguntar, de acuerdo a la etiqueta del diagnóstico, que es diarrea, ¿qué deseamos trabajar con nuestro paciente? Si el paciente tiene diarrea, voy a trabajar la hidratación. Te pregunto a ti, Ariana Tomalá, si el paciente tiene dolor agudo como diagnóstico de enfermería, ¿qué deseamos trabajar en nuestro paciente? El, el dolor. O sea, para quitarle, ¿qué preguntó? Dígame. ¿Pero qué preguntó, profesor? Si tiene dolor agudo. Vamos a repetir, Ariana. Ariana, el paciente que yo estoy atendiendo en este momento tiene como diagnóstico o como etiqueta dolor agudo. Me hago la pregunta del paso 1. ¿Qué deseamos trabajar con nuestro paciente? ¿Qué desea usted trabajar con el paciente si el paciente tiene la etiqueta de diagnóstico dolor agudo? El, el dolor.
No sé, profesor. Recuperarle la salud, no sé. ¿Qué trabajaríamos? Usted tiene dolor. Usted tiene dolor en este momento. ¿Ya? ¿Qué desea trabajar en usted? Si tiene dolor. Quitar el dolor. ¿Qué? Quitar el dolor. Quitar el dolor. Eso desea trabajar. Y siempre tiene que hacerse esa pregunta. Para usted, Nadia, la siguiente pregunta. Busco alfabéticamente la etiqueta del diagnóstico y digo que mi paciente como diagnóstico y etiqueta tiene ansiedad. Para hacer el objetivo, usted se pregunta lo siguiente y dice, ¿qué desea trabajar en su paciente que tiene ansiedad? ¿Qué trabajaremos? Trabajaremos con La ansiedad. descarguemos el NOC, por favor. Descarguemos el NOC. Ya lo tengo abierto. ¿Cómo se busca? No entiendo. ¿Quién dijo que ya lo tenía descargado? Yo. ¿Cuál yo? Pereira, profe. Pereira, Sí. perfecto, Pereira. Pereira. Busquemos alfabéticamente la etiqueta del diagnóstico. ¿Qué ¿Cómo? deseamos trabajar con nuestro paciente? Trabajemos con hidratación. ¿Ya buscó Pereira? No, estoy pasando el libro. Espéreme. ¿Qué quiere que se lo pasen? Está en la Váyase al página índice. 426, creo. Váyase al índice. Hidratación. Ya, hidratación. ¿Qué tiene? ¿La hidratación tiene una etiqueta o no? Escucho, tómala. Sí, sí tiene, profesor. Es 0602. Perfecto. Perfecto. Un ratito, por favor. Muy bien. Esta parte de aquí, por favor, lo primero que tienen que hacer es, ahorita van a tener como tarea descargar el libro NOC y tenerlo para el día de mañana. Vuelvo a repetir. Quiero que en este caso vaya a decir el docente me está obligando a sacar copias, a comparar el libro, a buscarlo. No. Usted descárgalo y como tarea hasta mañana, hasta las 9 de la mañana, tiene que ya haberlo leído. ¿Ya? Para que más o menos tenga una idea de qué hay en esa manera, luego poder sacar los objetivos. ¿Entendido todos? Sí. ¿Sí me entendieron? Sí. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.
Chao. Profesor, Chao. chao, Profe, profe, gracias. chao, profe.